Buen día, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a una clase de saneamiento ambiental, bachiller de ciencia. La semana pasada les estuve ustedes explicando el tema acerca de los tratamientos de las aguas residuales. Vimos un poco de lo que era saneamiento ecológico y cómo nosotros tenemos ciertos derechos de que el Estado nos brinde un saneamiento ambiental adecuado y cómo también nosotros cómo debemos hacerlo en nuestros hogares. Porque de nada sirve de que el gobierno nos ayude con respecto al tratamiento de aguas residuales, pero si no tenemos no hacemos el debido proceso para poder tratar esas aguas residuales, entonces nos veremos nosotros afectados acerca de la contaminación. Eso fue lo que vimos nosotros la semana pasada. En esta semana vamos a hablar sobre los residuos sólidos. Parece que hay varios tipos de desechos. Hay líquidos que son todos estos tratamientos de aguas residuales, aguas negras, aguas grises y lo que es los desechos sólidos, con lo que nosotros conocemos como la basura, cómo nosotros podemos tratar con esos desechos. Así que el tema que sigue será acerca del tratamiento de esos desechos sólidos. También recordarles a ustedes que las asignaciones están en la plataforma. En la plataforma, entonces, ustedes pueden verificar que estén esas asignaciones para que ustedes realicen. Voy a compartir pantalla. Mm. Bien, entonces, el tema de hoy, los residuos sólidos. Les decía que los residuos sólidos son lo que nosotros conocemos como la basura. Entonces, hay un procedimiento de cómo nosotros podemos tratar ese tipo de residuos. Es cómo se tratan los residuos sólidos. Cómo nosotros podemos tratar este tipo de residuos que se genera en todos los hogares. Acuérdense que los residuos se generan en cualquier lugar, en los negocios, las casas, la barriada. En todo momento usted va a generar residuos. Ese es algo que usted no puede controlar porque usted necesita material de primera necesidad y todo eso viene en empaque y eso lo va a generar. Igual también si usted va a comprar algo, vaya a comprar cualquier cosa, todos vienen empacados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa cantidad de residuos que al final vamos a obtener producto de las necesidades que tenemos en nuestra vida? Los residuos sólidos empezamos entonces con el origen doméstico. Vamos a empezar desde las casas. La generación de residuos domésticos varía en función de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. En nuestras casas vamos a obtener entonces, nosotros tenemos que consumir alimentos, tenemos que consumir eh, eh, ciertos materiales que tenemos que tener en nuestras casas para desarrollo tecnológico, computadoras, por decir, celulares, y entonces esto al final viene empacado y usted va a generar esos residuos. Entonces, empezando de la generación de los residuos domésticos, eso va a variar en función a los estándares de vida en la cual usted, cómo vive, dependiendo, y también el lugar, porque ahí en la parte rural usted de repente no tenga mucho acceso a todo este tipo de materiales
que usted debería necesitar. Entonces hay que también depende de los estándares de calidad de vida de la población. Las personas que viven en la misma ciudad generan un tipo de desarrollo de residuos sólidos diferente al que genera en el área rural, porque está más cerca de los almacenes, está más cerca de las tiendas. Entonces ahí se va a generar otro tipo de desechos sólidos. Entonces, cuando las personas que viven en barriadas, viven en edificios y hay un grupo, hay una cantidad excesiva de personas, entonces va a generar más desechos sólidos. Entonces son los orígenes de los residuos sólidos domésticos voluminosos. En este grupo incluimos todos los demás residuos que genera la población que no estén en los orígenes domésticos ordinarios. Por lo general son objetos voluminosos como electrodomésticos, muebles, embalajes, etc. ¿Cómo usted puede ver esto? En los edificios, ellos tienen una gran cantidad de envases, pero de los grandes, y allí es donde van a depositar toda la basura que se genera en ese edificio. Entonces va a haber una cantidad grande de basura, porque si viven 200, 300 personas, imagínense lo que genera de basura o residuos sólidos durante un día, y eso es lo que produce entonces una cantidad excesiva de residuos sólidos. Esos son los residuos que se genera toda esa población que viven en esos condominios, en esas barriadas, que no tienen, que el camión de basura no puede entrar a recogerle los residuos sólidos, entonces se va a generar una cantidad excesiva. En este caso, ustedes pueden observar que si esos residuos sólidos no lo pasan a recoger en un debido tiempo, a su debido tiempo, al final lo que vas a obtener una cantidad excesiva de esos residuos y entonces no va a, los envases que tiene no van a dar abasto y las personas van a tirar la basura cerca y así se va acumulando poco a poco y entonces usted va a tener una invasión de basura en ese lugar. Y cuando usted tiene una invasión de basura o de residuos sólidos en ese lugar, entonces usted va a encontrar con diferentes plagas que van a estar en ese lugar, como cuál, los ratones, cucarachas. Entonces, esto lo que genera entonces un malestar en la población porque de repente el camión no pasó en el momento en que tenía que pasar. Y claro está de que las personas que están allí no son culpables de esto, porque, porque ellos tienen que comer todos los días, van a generar desechos todos los días y ellos y en un momento no la van a tener en su casa, dentro de su casa. Entonces lo tienen que tomar manera de depositar en ese lugar. Entonces ahí sí yo diría un poco más que sería ya la parte de la administración en la cual que tiene que tener el debido proceso para poder ellos mantener el día y a la hora en que tienen que pasar a recoger esos residuos sólidos. Le decía a ustedes que los desechos que genera en la ciudad no es el mismo que se genera en área rural. Varían, porque en el área rural no tienen acceso a diferentes cosas. Sin embargo, allá sí pueden tener acceso. Ahora, hay no podemos decir que, bueno, que vamos a necesitar los alimentos todos diariamente, vamos a necesitar cualquier cosa y eso al final va a generar residuos sólidos, pero eso depende también de que cómo vive esa persona, cómo es la calidad de vida de esa persona. Y diría yo que entre menos desechos generemos nosotros en nuestros hogares, menos basura se va a ir a parar a la calle. Entonces es viendo la parte también cultural y de educación de las personas. Hay que ver de que si de verdad necesitamos ciertas cosas o no lo necesitamos, o simple y sencillo lo compramos por comprar. Porque también hay personas que son compradores compulsivos, personas que compran cosas sin necesidad, no tienen necesidad, simplemente las tienen para almacenarla en un cierto lugar y al final eso va a generar desechos sólidos. Y ese es el problema que podemos tener dentro de las ciudades.
Entonces, los residuos sólidos, porque vimos los residuos sólidos domésticos en una casa, como ordinaria normalmente, como también los residuos domésticos voluminosos, en donde le dije que lo que es la parte de las barriadas y condominios, en donde tiene un lugar específico en donde depositar la basura de todas esas personas que viven en ese condominio. También están los residuos sólidos de origen comercial. Estos residuos son producidos por establecimientos como tiendas, mercados, restaurantes, oficinas, hoteles, imprentas. Y los tipos de residuos que pueden generar los establecimientos son papel, cartón, plástico, madera, residuos de comida, etcétera, etcétera. Hasta podemos ver que también puede haber residuos peligrosos y tóxicos. Si ustedes pueden ver, ustedes mismos viven en las casas, en la mayoría de las cosas que usted va a producir, el origen sólido, el residuo sólido que usted va a producir, la mayoría se puede reciclar. Entonces, por eso le decía que gran parte también tiene que ver con la parte de la cultura y educación de las personas. Si yo puedo reciclar ciertos residuos sólidos que genero en casa, hagámoslo. Eso me va a generar menos basura en el hogar. Lo que no se puede reciclar, ni modo, ya no se puede reciclar, eso ya tiene que ir a parar entonces al depósito de basura donde tenemos que depositar toda la basura. Entonces, pero si podemos nosotros reciclar, hagámoslo. Entonces, los de origen comercial, ahí sí se va a generar cantidades de basuras de diferentes tipos. Y ahí usted va a encontrar que va a encontrar papel, el papel se puede reciclar, el cartón se puede reciclar, el plástico se puede reciclar, la madera también, metales, vidrio, todo, casi la mayoría de esos residuos se pueden reciclar en la parte comercial. Entonces, grandes ciudades, grandes comercios que tiene esa ciudad, va a generar cantidades y toneladas de residuos sólidos. Entonces, por eso le decía en el momento cómo nosotros podemos tratar esos residuos sólidos. Una cosa es que te recojan la basura, una cosa es reciclar y otra diferente es tratar esos residuos sólidos. Son tres procesos diferentes. En ciertos países tratan los residuos sólidos, tratan, no lo desechan. ¿Para qué? Para minimizar el impacto negativo hacia el medio ambiente. ¿Cómo hacen eso? Tienen una gran planta en donde desechan toda la basura que recogen en una ciudad y hay un personal que va escogiendo el tipo de basura. Bueno, un plástico por un lado, el metal para otro, el aluminio para otro y así. Hay cantidades de basura, hay cantidades de personas que van a escoger en las toneladas de basura los desechos que se pueden reciclar, los residuos que se pueden reciclar. Eso no lo vemos en Panamá. En Panamá lo que se hace es que se recoge toda la basura y se deposita en un gran vertedero y ahí entonces una máquina lo va expandiendo en un lugar y ya listo, ahí no pasa. O sea, no hay un tratamiento de esos residuos sólidos. Así como hay un tratamiento de aguas residuales, también deberíamos tener un tratamiento de residuos sólidos. Así minimizas el impacto negativo hacia el medio ambiente. Entonces, ¿qué hace con esos residuos que llegan a los vertederos? ¿Qué hacen? Allí con esos vertederos, uno los incendian, otro hay personas que van ahí a ver qué se puede reciclar, pero la mayoría se queda allí para quemarse. Y si eso se quema, al final vas a contaminar el aire y va a afectar la salud de las personas. Entonces, por eso le decía que es importante que un país tenga plantas de tratamiento de residuos sólidos. Ahí se puede escoger el tipo de basura, se puede seleccionar y se puede reciclar la mayor cantidad de residuos sólidos que se genera en un país, en una ciudad. Y no veríamos estos grandes vertederos que hay en cada provincia, porque cada provincia tiene un vertedero municipal. Imagínense, si hay 10 provincias, son 10 vertederos que hay a nivel del país. Y esos vertederos tienen unas grandes extensiones de terreno en donde se deposita la basura. Visita un vertedero, vaya los que son de Santiago, vaya el vertedero de aquí de la provincia, ustedes se dan cuenta de dónde
dónde está ese vertedero y lo que se van a encontrar ustedes en esos lugares. Yo les decía provincia, es distrito. Cada distrito, imagínense si nosotros en la provincia de Veragua hay 13, por decir, a 11 distritos, con 11 vertederos que hay en la provincia de Veragua. Porque el residuo que se genera en el distrito de San Francisco no viene para Santiago. Santiago tiene su propio vertedero. Entonces, imagínense si juntamos todos los distritos a nivel del país, cuántos vertederos hay a nivel del país. Y cosas que podemos nosotros mejorar. Entonces, pero ¿cómo nosotros podemos ayudar en gran parte acerca de los residuos que se generan en un hogar? Bueno, le decía que reciclar es una de las mejores formas que nosotros podemos tratar de generar grandes cantidades de residuos sólidos. Por lo menos la basura, en los que viven en áreas rurales, lo de la parte orgánica que se genera en las casas, eh, por lo general la gente lo escogen para hacer abono orgánico. En las áreas rurales casi el problema no es muy grave. El problema viene grave en la ciudad, porque en las áreas rurales muchas personas tienden a enterrar la basura, otros tienden a quemarla, pero eso usted no lo puede hacer en la ciudad. En la ciudad usted no puede quemar basura. En la ciudad usted no puede enterrar basura porque todo es pavimento. Así que son cosas que no se pueden hacer y por eso que el problema es mucho en las ciudades donde hay una gran cantidad de población. También hay los residuos sólidos de origen sanitario. Los residuos de origen sanitario son los producidos por hospitales sanitarios, veterinarios, laboratorios. Estos residuos son el tratamiento que se le da a este tipo de residuos tienen que tener con mucho cuidado porque allí hay residuos producidos por hospitales. ¿Y qué hay en los hospitales? Casi la mayoría de las personas que van a los hospitales es tratar ciertas enfermedades. Entonces, imagínense, ahí el tratamiento de estos residuos tiene un tratamiento especial. Allí lo que siempre hay una forma de cómo desechar ese tipo de basura. Ahí por lo menos se utilizan unos cartuchos de basura de color rojo para diferenciar de los negros y los verdes, que son de la parte de acá, de los residuos normales. Entonces, cuando es el cartucho rojo, significa de que es peligro, residuos sólidos que es peligroso. Entonces, ese tratamiento es un tratamiento especial que se le debe dar a ese tipo de residuos que se genera en estos lugares. Y entonces, ¿dónde va a parar eso? Todavía yo no tengo conocimiento. Este tipo de residuos a nivel en Panamá, entre los hospitales, ¿dónde van a parar esos tipos de residuos? Porque esos no se pueden depositar igual con los otros. Porque ahí hay agujas, hay ciertas cosas materia orgánica, que los hospitales desechan de las personas que visitan a esos lugares. Entonces, este tipo de residuos hay que dar un tratamiento especial y ahí ahí las personas que trabajan en estos lugares deben tener un cuidado necesario, utilizar las herramientas necesarias para poderle dar a este tipo de residuos un tratamiento específico y que no afecte la salud de las personas que están tratando con este tipo de residuos. Los residuos sólidos de la construcción. Las grandes construcciones al final van a demoler edificios, van a obtener unos desechos que nosotros le llamamos caliche. Ahí hay mezcla de piedra, arena, cemento, ahí hay de todo. Entonces, muchas de las personas utilizan este tipo de residuos para rellenar terrenos. Los residuos que tienen origen en construcciones y demoliciones vienen dados por obras nuevas en construcción, obras de renovación, ampliación de obras públicas, asfaltado de carretera, etc. Entonces, son desechos de origen sólido, pero de origen de las construcciones y demoliciones. Por lo general, este tipo de desechos que se generan en las ciudades
tiene un tratamiento y la verdad no provoca ciertas afectaciones al medio ambiente. Por lo general, este tipo de desechos siempre lo utilizan para relleno de un terreno que tenga alguna desviación. Entonces utilizan esto porque como es piedra, eh, hay piedra, cascajo, hasta hierro, entonces utilizan esto para rellenar ciertos terrenos. Yo pienso que es uno de los tipos de residuos que menos afectan al medio ambiente, más que los otros que hemos visto nosotros, de los tipos estos del origen de los residuos sólidos, porque las personas las utilizan para este tipo de rellenos en algunos terrenos. Y también se recicla. Ustedes pueden ver que dentro de los residuos sólidos de la construcción está el asfalto. El asfalto en las carreteras se puede reciclar y ahí nosotros podemos obtener al final el reciclaje de esos edificios. Me disculpan que voy a cambiarme de lugar que estoy quedando aquí. Bueno, seguimos. Entonces, este tipo de residuos sólidos, como le dije, fácil de tratar, no contaminan al medio ambiente y al final se puede reciclar. Vienen los residuos sólidos de origen industrial, que son residuos sólidos que se generan en la construcción, pero en las fábricas ligeras y pesadas. Aquí viene toda la parte de la chatarrería que nosotros llamamos acá, todas las chatarras que son de carros, buses. Estos se van a originar porque hay industrias que ya no van a utilizar eh, ciertas cosas que ya no necesitan, porque ya pasaron de, eh, porque tienen un nuevo desarrollo tecnológico y necesitan comprar materiales nuevos. Entonces se va a generar este tipo de residuos. Pero estos residuos, en la mayoría de los casos, se pueden reciclar como metales, porque ahí todos esos aparatos que se reciclan allí son aparatos que la mayoría están compuestos por algún tipo de metal. Entonces, en la fabricación, y también está lo que es la fabricación de alimentos. Eso lo llamaba la fábrica de alimentos. Ahí se va a generar también unos residuos sólidos de origen industrial. Casi la mayoría de las industrias que hay en Panamá tratan de reciclar la mayor cantidad de cosas que ellos pueden generar. ¿Para qué? Porque eso se lo pide la ley le indica a ellos que ellos no pueden estar contaminando al medio ambiente. Entonces tiene que tratar de que el impacto sea mínimo en el medio ambiente. Entonces ellos tratan de reciclar los residuos que se generan en esa industria. Porque eso los obligan a ellos, porque si no, en algunos casos son multados. Y se ha visto que las industrias en el país que participan en una forma dada o que en sus desechos no lo procesaron de una manera debida, el Ministerio de Ambiente tiene que velar porque esto no pase. Y si llega a pasar, entonces esa industria tendrá que pagar al Estado una multa grande por haber contaminado cualquier forma en el medio ambiente. Entonces, por eso que ellos tienen ciertos procedimientos y procesos en los cuales ellos van a tratar esos residuos que se generan en ese tipo de industrias. Y ahí podemos hablar la industria de la construcción, la industria de la fabricación ligera y pesada, lo que se llama las maquinarias, y la fabricación de alimentos. Son tres tipos de industrias diferentes. Y estos tres tipos de industrias van a generar residuos diferentes. Y también ellos tratan estos residuos de manera diferente. Hoy en día casi en la industria de la construcción todo lo que se genera allí se puede reciclar. En la fabricación de alimentos, porque de repente necesitan ciertos elementos o compuestos que ellos tienen que manejar de esa industria, al final lo que va a desechar también ellos lo pueden eh, reciclar o más que reciclar sería reutilizar. Lo utilizan con tal de que no vaya a parar
a ningún lugar específico y que pueda contaminar en cualquier lugar. En la fabricación ligera pesada son la parte de las maquinarias, parte automovilística, en la parte de los tractores, ahí todo eso se puede reciclar. Así que ahí no hay una forma en la cual nosotros podemos contaminar al medio ambiente. Bien, miren esta imagen, esto lo que hace es lo que se hace en Panamá. Vienen los grandes camiones, las grandes camiones a recoger los grandes desechos en las ciudades y lo desechan en un lugar específico como el que está ahí, llamado vertedero. Ahí hay todo tipo de basura, todo tipo de desecho que se genera en las ciudades. Entonces, eso es un tratamiento indebido que se le da a esos desechos sólidos. Al final usted va a ver allí la cantidad de elementos que va a encontrar. O sea, ahí lo que va a encontrar es un tipo de contaminación. Ahí lo que se va a contaminar aire, se contamina el suelo, se contaminan las aguas subterráneas, porque ahí no hay un verdadero tratamiento. Eso no es un tratamiento. Eso es algo, y acuérdense que hay vertederos que colapsan. ¿Pero por qué colapsan? Porque al final tanta basura que le cae ahí no se está tratando. Y acumular basura todos los días, al final vas a obtener un problema mucho mayor. Entonces, eso es lo que se hace en Panamá. Acumular basura en grandes extensiones de terreno que contamina el medio ambiente. Vamos a explicar el taller número 3, qué es lo que van a hacer. Van a elaborar un cuadro comparativo considerando el origen de los residuos sólidos y por favor den ejemplo. El cuadro comparativo debe incluir las imágenes. Ahí ustedes observaron diferentes tipos de residuos sólidos y de dónde se originan. En residuos domésticos, voluminosos, origen industrial, origen de la construcción. Entonces, usted va a hacer un cuadro comparativo del origen de todos esos tipos de desechos sólidos o residuos sólidos y también van a dar ejemplos. Y en ese cuadro comparativo debe incluir las imágenes. Ustedes tienen que observar que dentro de los criterios que se evalúa, ¿qué se va a evaluar? Por eso es que ustedes pierden puntos en los talleres, porque no están observando los criterios que yo estoy evaluando en los talleres. Si ese taller dice incluir imágenes, por favor, tienen que incluir imágenes. Si hay aportes personales, son aportes personales propios suyos, inclúyalo porque al final lo que le va a ganar es más puntos a su favor. Los aportes personales, ¿qué es un aporte personal? Cualquier imágenes que usted presenta, cualquier conclusión que usted presenta, puede ser recomendaciones también. Esos son aportes personales que usted le da a los talleres que uno le está asignando a usted. Y si usted no aporta nada personal, ¿qué puntaje o qué punto le puedo poner yo en esos criterios? Hay que tener muy cuidado en base a los aportes personales que yo le pido en los criterios de ustedes. ¿Preguntas hasta aquí?